Saludos cordiales, soy Gladys Galvis y bienvenidos a mi ponencia del día de hoy relacionada al proceso agroexportador a minero exportador del Estado venezolano. Venezuela es un país ubicado al extremo norte de la América del Sur. Geográficamente limita al norte con el Mar Caribe, al sur con Brasil, al este con el Océano Atlántico y la República de Guayana y al oeste con la República de Colombia. Gracias a esa ubicación estratégica que posee el Estado venezolano, le da un fácil acceso al Canal de Panamá. Y es que no solamente el acceso le da facilidad al Canal de Panamá, sino que también le permite una fácil comunicación a través del Canal de Suez. Esta comunicación le permite acceso al continente africano y al continente asiático. Venezuela posee riquezas no solamente en su suelo, sino en el subsuelo. Estas riquezas son renovables y no renovables. Por ejemplo, posee abundante riqueza pesquera, posee riqueza minera, posee playas, lo que le permite una fácil, un libre comercio y facilidad en cuanto al comercio y al turismo. Según la arqueología y la antropología, los primeros pobladores venezolanos fueron los indígenas autóctonos, gracias a esta interculturización producida por los diferentes viajes hechos por el genovés Cristóbal Colón. Parte de esa interculturización producida produjo la invasión y el mestizaje. Es decir, ya no eran solo los indígenas autóctonos pobladores del Estado venezolano, sino que hubo este mestizaje con los colonos. La economía colonial venezolana está marcada por 4 etapas. Está una primera etapa producida entre el siglo XVI, que fue aproximadamente entre 1500 y 1590. Durante esta etapa estuvo la presencia y producción de perlas preciosas y trabajo a nivel minero. Esta etapa duró muy poco debido a la disminución pues, del trabajo, lo que obligó a los colonos de esa época a labrar la tierra. Fíjate, aquí no se puede. La segunda etapa fue la de la agricultura, que fue aproximadamente de 1590 a 1700. Estuvo caracterizada por el agro y la fertilización del suelo. Allí se cultivaban granos y gran parte de tubérculos para la producción alimentaria de ese momento. La tercera etapa fue la etapa agroexportadora, que estuvo comprendida aproximadamente entre 1700 y 1780. Estuvo caracterizada por la producción de cacao, la producción de café y la producción de tabaco. Hubo una etapa de flexibilización comercial que fue aproximadamente entre 1780 y 1810, marcada por supuesto por la alta producción de tabaco, el café y el cacao, que era la economía del momento y que se prestó para esa flexibilización comercial. Con la presencia de la compañía guipuzcoana aparece un periodo de flexibilización comercial
donde se promulga el decreto de libre comercio, con presencia de productos autóctonos y otros productos traídos del extranjero como el añil, la caña de azúcar, el trigo y el algodón. Venezuela, desde sus primeros inicios, fue un país monoproductor. Prácticamente vivía de la comercialización del cacao. A finales del siglo XIX, el cacao es sustituido por la producción cafetalera que se producía en los estados venezolanos. También durante esta época se produce el inicio, el asentamiento de las primeras ciudades, ya con el incremento de la población venezolana. La producción agrícola era muy extensa, sobre todo en los estados centro-occidentales, por esta comunicación entre el lago de Maracaibo, la ubicación geográfica, el aumento de las ciudades, el crecimiento y la creación de medios de comunicación, sobre todo en la parte de Maracaibo, Táchira, Zulia, Mérida y toda esta parte centro-occidental. Esta flexibilización comercial estuvo marcada en gran parte gracias a la presencia de la compañía guipuzcoana, que era la encargada en regular los precios y los costos a nivel de producción económica. Para esa época, la producción de estos, valga la redundancia, de estos productos que producía el país, generaban riqueza en gran parte a la corona española. Llegado el siglo XX, aparece el petróleo y surge como un gran evento económico a nivel de producción en el Estado venezolano, porque Venezuela venía de ser un país monoproductor, venía de ser un país totalmente agrícola y con una población de aproximadamente, según los historiadores, de 300.000 personas. Eh, Surge de la mano de empresarios extranjeros la aparición del petróleo. Estas rentas petroleras permiten un incremento de una economía, de una riqueza a la cual el país no estaba acostumbrado. Esto hizo que los pobladores ubicados en el interior del país migraran a las principales ciudades e hizo que abandonaran el agro, que abandonaran el campo. Luego de esta gran bonanza petrolera para inicios de 1900, pues trajo como consecución un enriquecimiento de la noche a la mañana, cosa que el país y los quienes lideraban el Estado para ese momento, pues no estaban acostumbrados, y hay como una especie de impacto muy violento y surgió una pseudo economía y presencia de riqueza inesperada. El Estado para ese momento empieza a utilizar el dinero de una manera burocrática a través de bonos, de préstamos, de subsidios, de excusas y una gran cantidad de actividades que para ese momento carecen de salud económica, convirtiendo prácticamente al país en un parásito. Ya venía de ser un país monoproductor y sigue siendo ahora un país monoproductor. Si bien es cierto, abandonó el agro, ahora se dedica solo al comercio y a la producción de petróleo. Es decir, sigue convirtiendo a los venezolanos en dependientes, porque ni siquiera, a pesar de esta bonanza, porque no estaban acostumbrados, no sabían cómo administrarla, nos convierten en un país dependiente
del extranjero, al punto de que no se produce dentro del país educación para seguir creciendo económicamente, sino que todo se importa. Ya no se produce absolutamente nada dentro del país. Para la época de 1936, el escritor e historiador Arturo Uslar-Pietri nos dice que es necesario sembrar el petróleo. Con esta frase lapidaria nos estuvo queriendo decir en su momento que era importante migrar al campo nuevamente, sembrar la tierra, empezar a darle fuerza a esa economía, a ese subsuelo del que somos dueños. Sin embargo, eso no se produjo porque a mediados de terminada, eso no ocurre, porque hubo una transición de gobierno, finaliza el periodo de Juan Vicente Gómez, la dictadura de Juan Vicente Gómez, y así sucesivamente se van eh, sucediendo los diferentes gobiernos hasta llegada el gobierno de Luis Herrera Campins, donde pues se produce una gran debacle económica, una devaluación de la moneda, lo que hace que incrementen los precios del crudo a niveles internacionales. Por supuesto, convirtiendo de una u otra forma, trayendo como consecuencia pues más pobreza, carestía de la vida, altos costos, y así sucesivamente han ido ocurriendo de gobierno en gobierno hasta llegado el año 2000 con la presidencia de Hugo Chávez Frías, llegado al gobierno, donde como consecuencia de esas malas políticas que le habían precedido, pues se utiliza la renta petrolera, la renta económica, para de una u otra forma financiar lo que hoy se conoce como el socialismo del siglo XXI, lo que ha traído pues, de consecuencia en consecuencia mayor empobrecimiento al país, deterioro de la economía, unas altas diásporas de venezolanos al extranjero, deterioro en la salud, deterioro en la educación. ¿Cuál es nuestra realidad actual? Seguimos siendo un país monoproductor, seguimos siendo un país rentista, dependiendo de las importaciones del extranjero. Seguimos siendo un país prácticamente empobrecido, sin calidad de vida, sin calidad educativa. Los hospitales se encuentran en el suelo y prácticamente sin esperanza de que esto termine. Esto producto pues de las malas políticas del Estado venezolano. De esta manera hemos llegado al final de la ponencia y nos veremos en el próximo encuentro. Gracias por la atención.